Juan Verde es alguien con quien he tenido oportunidad de conversar en más de una ocasión. La última vez que lo hice fue poco antes de la victoria electoral de Barack Obama en Estados Unidos, en una campaña en la que él había participado, como en otras muchas campañas de presidentes o de candidatos demócratas estadounidenses. Conoce muy bien la política norteamericana, como conoce muy bien el mundo de Big Data, como conoce muy bien el mundo de la comunicación, desde la comunicación más directa hasta cómo moverse en redes sociales. Es canario de nacimiento, ha sido reconocido el pasado año como el hispano más influyente de los Estados Unidos. En estos tiempos de posverdad, va a ser muy útil escuchar lo que nos tenga que contarnos, porque acaso nos abra la puerta de algo que podemos llamar proverdad. Muy buenos días. Es un verdadero placer para mí estar aquí con todos ustedes. Soy canario de origen, pero llevo 32 años en Estados Unidos y digo eso porque es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes y quiero empezar dándole las gracias a Escuelas Católicas por crear este espacio de reflexión, de análisis, de planteamiento estratégico para el sector de la educación católica. Gracias también a todos ustedes, de verdad, gracias porque yo de forma personal creo que no hay absolutamente nada más importante que la educación para cambiar el mundo. Gracias por la labor que hacen todos los días, aportando su granito de arena para que la sociedad sea mejor y, por qué no, para cambiar el mundo. Muchas gracias. Vengo a hablar con ustedes no tanto de comunicación, sino quizás probablemente más de innovación. Mucha gente me pregunta que cuál fue la clave que mejor explica la victoria de Barack Obama en Estados Unidos en el 2008 y posteriormente en la campaña de reelección en el 2012. Y cuando tengo que pensar en una sola razón, siempre llego a la misma conclusión. Tiene poco que ver con Obama el comunicador y absolutamente todo que ver con Obama el innovador. Obama sabía perfectamente bien al principio, cuando lanza su candidatura, que tenía que romper esquemas, paradigmas, tenía que entender que no podía hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto. Y que para ello, cuando se enfrentaba a la candidata inevitable, yo fui de los primeros 20 empleados de Hillary Clinton y confieso que no vimos llegar a Barack Obama en su momento. Un hombre de color, sin ayuda del partido, sin financiación, con un nombre tan raro como Barack Hussein Obama, en un momento como el 2008 en Estados Unidos. Y logró ganar porque entendía la innovación como su verdadera ventaja competitiva. Creo que vivimos en un momento fascinante de la historia. Jamás antes habíamos vivido en un momento como el actual, donde el poder de una idea, de un producto, era capaz de llegar a tanta gente en tan poco tiempo. Empresas como Facebook, que han pasado de 0 a 2.300 millones de usuarios en tan solo 9 años. Empresas como Uber, que es simplemente una plataforma tecnológica, que no es dueño de un solo coche y presta un servicio de reservas de taxis, y su facturación es superior a las 5 empresas de coches más importantes del mundo juntas. La gran clave de la inmensa mayoría de las empresas más competitivas hoy en día es la innovación, el capital humano, apostar por reinventarnos continuamente. Y es la verdadera ventaja competitiva de los colegios, de las escuelas o de las empresas. ¿Pero qué es innovar, al fin y al cabo? Innovar, por supuesto, que significa y tiene mucho que ver con inventar algo que no existe. Creo que tenemos un problema con el clic. Por supuesto que tiene mucho que ver con inventar algo, un producto, y hacer todo lo posible para que se convierta en un producto que llegue a masas y que, por supuesto, tenga muchísimo éxito en muy poco tiempo. Sectores como la alta tecnología, la biotecnología, la nanotecnología, las energías renovables y, por supuesto, muchos otros sectores. Pero de lo que quiero hablar con ustedes hoy, como directivos de escuelas católicas, de empresas, es de la innovación desde otro punto de vista. Esa gran oportunidad que representa de hacer lo que venimos haciendo todos los días de una forma más eficiente, más efectiva, mejor, con menos recursos, llegar a más gente. Y cuando pienso en lo que representa la innovación y esa oportunidad diaria, a veces
Pienso en ejemplos como el de la rueda. La rueda lleva con el hombre decenas de miles de años. Yo tengo 47 años y recuerdo de joven ir por los aeropuertos arrastrando una maleta. No fue hasta hace aproximadamente 25 años que a alguien se le ocurrió la simple y brillante idea de ponerle ruedas a una maleta. Eso es innovar. Innovar es buscar oportunidades para aplicar tecnología, aplicar conocimientos. Esa empresa local de construcción que sabe poner ladrillos, pero que un día decide que va a invertir en su personal, formarlo, incorporar tecnología, apostar por un sector nuevo, ser valiente, y transforma su empresa en poco tiempo de una empresa de construcción a una empresa de infraestructuras avanzadas. O ese señor que hereda una farmacia y decide una vez más apostar por un sector nuevo, apostar por el capital humano, por el I+D+I, y convierte su farmacia de toda la vida en una empresa biofarmacéutica. La innovación tiene mucho que ver con, una vez más, definir el día a día. Y les voy a dar algunos ejemplos de lo que para mí significa para ustedes cuando llegan al colegio. ¿Qué pueden hacer para innovar en el día a día? Puede significar algo tan sencillo como buscar una mejor y más amplia oferta de productos, o cómo redefinir el valor añadido de la educación que le prestan a los estudiantes. Optimizar recursos, cómo hacer más con menos. Aumento de la productividad, cómo logramos inyectar entusiasmo, ilusión a los empleados, a los profesores. Cómo fidelizar a los estudiantes o a los empleados para que estén más felices, más contentos. Innovar puede ser, por supuesto, buscar nuevos horizontes para nuestros negocios. Creo que tenemos un problema. Si alguien me pudiera cambiar el clic, por favor. Motivación, compromiso. Cuando decía de buscar nuevos horizontes, les daré un ejemplo de lo que significa innovar. Recientemente estuve en el Gran Cañón. A mí y a mi esposa nos gustan los caballos, y este verano decidimos que íbamos a hacer una aventura, literalmente un viaje de aventura por el Gran Cañón, y decidimos irnos una semana a un parque nacional en Utah, en Estados Unidos. La parte interesante de lo que ocurrió no solo fue la aventura de estar 5 días sin ver un ser humano en contacto con la naturaleza a caballo, sino que en el momento que fui a pagar por el servicio, o sea, fui a contratar el viaje en Estados Unidos, al pasar la tarjeta de crédito me llegó inmediatamente un SMS que decía lo siguiente: ¿está usted a punto de iniciar una actividad de alto riesgo? ¿Le gustaría comprar una póliza de seguro? La póliza de seguro era muy interesante porque básicamente nos daban un GPS, nos adentrábamos a este parque nacional, si nos ocurría algo nos identificaban, mandaban un helicóptero, nos rescataban, y si nos pasaba algo, que Dios no lo quiera, era una póliza de seguro de $1 millón. Apreté el clic, $10, contraté la póliza de seguro. Lo pongo como ejemplo porque es una forma de innovar. Utilizaron Big Data para identificar no solo quién soy, sino cuál era mi perfil de riesgo. E incluso se adelantaron a mí y me vendieron algo que yo no sabía que necesitaba. Y mi primera reacción fue pensar, Dios, ¿por qué no lo pensé? Tengo 2 hijos y me vendieron un producto fantástico. Innovar no es necesariamente inventar algo nuevo. Es muchas veces redefinir lo que hacemos en el día a día de una forma más eficaz. Probablemente muchos de ustedes, directivos, miembros del sector de la enseñanza, estarán pensando que qué tiene que ver una campaña política con un colegio, con gestionar, con llevar, con dirigir un colegio. Me gustaría decirles que probablemente mucho. La empresa, por llamarla de alguna forma, de la campaña de Barack Obama pasó de 0 a más de $1.000 millones en facturación en 9 meses. Pasamos de ser 5 empleados a más de 3 millones de empleados, voluntarios y colaboradores en la campaña de Barack Obama. Llevar y gestionar una campaña política significa identificar talento, formarlo, entrenarlo, significa pensar en logística, en formación, en retención de empleados, en gestionar recursos, en implantar modelos de gestión. ¿Les suena familiar? De hecho, y les podría probablemente sorprender, la revista Forbes, una de las publicaciones de negocios más importantes del mundo, eligió en ambas campañas de Obama su campaña como la empresa
no la institución, no la campaña política, la empresa más innovadora del año. Y si tuviese que resumir mi presentación con todos ustedes, diría que probablemente tenga todo que ver con esto. En primer lugar, que la clave para entender el éxito de las empresas, de las instituciones, de los colegios en el siglo XXI es la innovación, la capacidad que tengamos o no de innovar continuamente. En el caso de Barack Obama se pueden extrapolar una serie de lecciones que son absolutamente aplicables a cualquier colegio, institución o empresa que esté en un proceso de cambio. Y de eso quiero hablar con ustedes, compartir algunas de estas lecciones que logramos aprender. En primer lugar, la forma de comunicar. Barack Obama marca un antes y un después. Las campañas políticas eran un sector absolutamente obsoleto. No habíamos tenido ningún tipo de innovación durante más de 40 años. O sea, se seguían haciendo las cosas de la misma forma. Él llega y crea un antes y un después, un paradigma único que ha cambiado por completo la forma de hacer política y la forma de comunicar a nivel mundial. Y las dos claves para entender esa capacidad de innovación, en primer lugar, la forma de comunicar. Comunicar de una forma emotiva, que apele a los sentimientos más básicos de las personas. Y en segundo lugar, utilizar la tecnología que hoy tenemos a nuestro alcance para redefinir, reestructurar totalmente, de cabo a rabo, de lleno, nuestras instituciones. Veamos la primera de esas dos ideas. Lo que llamamos en Estados Unidos la política aspiracional, emocional, que apela a los sentimientos. Si alguna vez han tenido la oportunidad de escuchar un discurso de Barack Obama, podrán ver que son palabras sencillas. Apela a los sentimientos, habla de emociones, no te da cifras, casos, palabras muy elocuentes y estrambóticas. Te habla, te llega. Para entender esto, como les comentaba anteriormente, yo tuve la gran fortuna de primero formar parte de la campaña de Barack Obama, pero cuando Hillary Clinton en su primera campaña abandonó en las primarias, tuve la inmensa fortuna de que Barack Obama me invitase a formar parte de su equipo de campaña. Y a mí y a 4 compañeros que veníamos de la campaña de Hillary Clinton nos llevaron a lo que llamaban ellos un fin de semana de indoctrinación, porque querían que nos olvidáramos de absolutamente todo lo que habíamos aprendido, en mi caso, en más de 14 campañas políticas previas, y pensáramos, en primer lugar, en este concepto de la comunicación emocional, que hoy todo el mundo habla del tema, pero que en ese momento era algo absolutamente nuevo. La forma en la que entendí el concepto fue de la siguiente manera, y quizás sea una historia un poco drástica o extrema, pero creo que capta la idea. David Axelrod, el director de la campaña, nos dijo: vamos a ganar estas elecciones de la misma forma que Hitler llegó al poder en 1933. Mi primera reacción fue: creo que me he equivocado de sitio, porque que yo sepa, Hitler y Obama tienen muy poco que ver. Les recuerdo que Hitler llega al poder en un proceso democrático en 1933 y que no solo gana por mayoría absoluta, sino que lo hizo en unas elecciones transparentes y absolutamente participativas. Logró ganar las elecciones apelando a los sentimientos más básicos de las personas. Desafortunadamente los más negativos también, la superioridad racial, el odio, la culpa no es nuestra, es de los demás. Nosotros vamos a ganar estas elecciones apelando a los sentimientos más básicos, los más positivos, la esperanza, qué legado le queremos dejar a nuestros hijos, en qué mundo queremos que crezcan. Esperanza, hope, ilusión. Sin embargo, esto no es un concepto nuevo de la política. De hecho, nos lo robamos del sector privado. Empresas como Apple. A mí me llama la atención una empresa como esta que no da a conocer sus productos comparándolo con los otros. No dice: mi ordenador es mejor, es más bonito, dura más. No, apela a los sentimientos. ¿De qué habla Apple? Think different. Piensa de forma distinta. Evoca emociones. Te habla de la libertad de ser distinto, de ser creativo. De ninguna otra forma se puede explicar cómo cuando lanzan un nuevo producto tienen colas kilométricas en las grandes capitales del mundo. Gente que quiere comprar ese producto porque se identifican con él, porque apelan a esa personalidad del creativo, del innovador. Es parte de un estilo de vida. Otra empresa que admiro muchísimo y que también fue pionera en este concepto fue Nike. ¿Cómo hace Nike para que 4 jóvenes en una aldea africana que juegan al baloncesto se sientan absolutamente apegados a una marca de la misma forma que 4 ejecutivos en Wall Street
en una cancha de baloncesto jugando a miles de kilómetros, sientan la misma ilusión con la marca. ¿Cómo lo hacen? Han logrado que un solo mensaje sea atractivo a jóvenes en cualquier parte del mundo. Crean arqueotipos, hablan de sentimientos, de emociones. ¿Cuál es el eslogan? Just do it. Simplemente hazlo. ¿Y qué hablan? De esfuerzo, de logros. Cuentan historias personales que ya se ha mencionado aquí. ¿Cuál es la narrativa? La historia personal de Nadal, de Iniesta, de Fernando Alonso. Inspiran, ilusionan. De eso se trata. Cuando lean o escuchen un discurso de Obama, verán que tienen una serie de denominadores comunes. En primer lugar, que apelan a los sentimientos, a las emociones. En segundo lugar, que están orientados a un público objetivo. Nosotros no queríamos ser todo para todos. Eso es imposible, no es real, no es factible. Queríamos ser todo para unos pocos, para nuestro público objetivo. El mensaje tenía que ser importante para los receptores, no lo que yo pienso, creo que debemos comunicar. ¿Qué quieren ellos? Escucharlo, escuchar al cliente, escuchar al padre, escuchar al hijo, escuchar a ese objetivo, ese segmento del mercado al que queremos llegar. Breve y comprensible, algo que parece ser probablemente sencillo. A mí me llena de sorpresa cuando oigo a los políticos en Europa hablar durante una hora y media, y te hablan de 10, 15, 20 ideas en el mismo discurso. En la campaña lo teníamos muy claro, no solamente Obama, sino todos y cada uno de los portavoces. Hablábamos de 3 ideas. Mencionábamos la primera idea, la explicábamos, dábamos ejemplos, contábamos una historia, hacíamos lo segundo con la segunda, la tercera, repetíamos. ¿Saben ustedes que en un meeting político en Estados Unidos, cuando hicimos las encuestas entre nuestros afiliados, entre la gente simpatizante, después de un discurso de 40 minutos, solo 3 ideas, solo el 68% era capaz de recordar 2. Piensen sobre lo que eso significa, la brevedad, y que el mensaje sea cercano, comprensible, creíble, la verdad. Aquellos que han trabajado en ventas saben perfectamente bien que no hay forma más efectiva ni convincente de vender algo que utilizando la verdad, que explicándole acá al cliente por qué mi producto, mi servicio te va a ayudar y por qué yo me lo creo. Tenemos un pequeño problema técnico. Volvemos a esas 2 ideas principales. Hemos hablado de la primera, esa manera de llegar, el mensaje, cómo comunicas. Y quisiera dedicar el resto de mi presentación a la segunda idea, la plataforma tecnológica. Llevamos a cabo la mayor inversión en tecnología que se había hecho en la historia, probablemente del mundo, en campañas políticas. Invertimos y uno de los fundadores fue precisamente uno de los fundadores de Facebook, el que nos asesoró y ayudó a crear esta plataforma tecnológica que hoy muchos de los colegios católicos ya están implantando. Esta plataforma tecnológica lo que venía a ser era un gran CRM, un Customer Relationship Management, lo llamábamos Citizen. En vez de clientes, hablábamos del ciudadano, pero lo que hacíamos verdaderamente era crear una plataforma digital que nos permitiese recopilar datos, analizarlos. Pido disculpas. Para que verdaderamente la tecnología fuera nuestro mejor aliado. Verdaderamente la tecnología lo que nos dio fue las armas para comunicar de una forma mucho más efectiva. Éramos capaces de recopilar literalmente millones de datos sobre los ciudadanos, actualizarlos continuamente, procesarlos para facilitar la toma de decisiones. Las campañas políticas antes del Big Data y de la tecnología eran como un gran barco, un petrolero que sale del puerto y que marca el rumbo. Pero luego es muy difícil rectificarlo. Lo que nos dio la tecnología fue esa agilidad, esa flexibilidad. Si invertíamos antes $2 millones en una campaña política y tardábamos 4 o 5 meses en ver si verdaderamente era efectiva, eso ya pasó a otra era. Éramos capaces de invertir en Big Data con $2,000, probar 4 mensajes, recibir el tipo de interacción que estábamos teniendo con el público e ir a por ellos y cambiar si hacía falta de forma inmediata. La adopción de esta plataforma digital logró algo que no se había hecho jamás, y era utilizar la comunicación. ¿Saben para qué? Para volver a hablar de tú a tú con los ciudadanos, con los padres,
Hasta principios del siglo XX los políticos, ¿cómo hacían campañas? Hacían campañas de una forma tradicional, tocando las puertas, yendo uno por uno, hablando con las personas. Pero claro, con esa explosión demográfica que ocurre, les pido disculpas porque si pudieran dar un nuevo clicker, no sé si lo tenemos. Lo que verdaderamente logramos con esta estructura, este es el peor momento de todo ponente, cuando la tecnología no colabora, ¿verdad? Una de las cosas que logramos hacer con la campaña y con el uso de la tecnología, entre otras cosas, fue que nos ayudó a rediseñar, a redefinir nuestra estructura organizacional. Las campañas políticas hasta ese momento seguían la estructura organizacional de las compañías, las empresas, con una pirámide, una persona que toma decisiones, un grupo, y a partir de ahí todo cae en cascada. La gente tiene que tomar decisiones y luego aprender a ejecutar. Lo que nos permitió hacer la tecnología. No sé si deberíamos interrumpir un momentito y arreglar esto porque me está resultando casi imposible. No puedo improvisar 45 minutos. Cuento una anécdota mientras intentan arreglar esto. Gregorio Marañón era un gran orador y una vez estaba de fiesta y cenando con sus amigos y le dijeron, le pidieron que se quedara un poquito más en la fiesta y les contestó de la siguiente manera: amigos, debo ir a casa a preparar la improvisación de mañana. Y digo eso porque resulta muy difícil, obviamente, compartir tantos conceptos. Hago una pregunta. ¿Hay alguien intentando reestructurar esto, quizás de forma manual? ¿O me pueden decir? Vale, voy a hacer así, me van hacia atrás y así hacia adelante, por favor. Si podemos ir hacia atrás 3. Vale, quería explicarles cómo el uso de la tecnología nos permitió reestructurar y definir toda la estructura organizacional de la campaña y convertirla en algo mucho más ágil y mucho más eficaz. En primer lugar, nos permitió transformar el modelo organizacional para que fuese absolutamente disruptivo, con el objetivo de cambiar y mejorar la experiencia para los colaboradores, para esos 3 millones de personas que colaboraron de forma directa en la campaña. Y en segundo lugar, para transformar esa experiencia hacia el votante. Y me permití el lujo aquí de modificar la idea del colaborador a profesor o del votante al estudiante. El modelo o la estructura organizacional de cualquier empresa suele ser hasta ese momento de 2 tipos. O tienes una estructura organizacional autocrática, donde hay una persona que toma decisiones y todo el mundo obedece. El problema con ese tipo de estructura organizacional es que, obviamente, está limitado por la capacidad que tenga esa persona. Muchas gracias. Que tenga esa persona. Y lo contrario de eso es irte a un modelo absolutamente errático, caótico, donde todo el mundo hace lo que quiera y no hay una dirección. La estructura que nos desarrollamos nosotros era una que se llama hoy el 2.0, la estructura organizacional 2.0 o de liderazgo efectivo, que era empoderar a la gente, darles herramientas tecnológicas para que pudieran tomar decisiones, asumieran responsabilidades. Les exigíamos resultados de forma directa, pero al mismo tiempo le dábamos flexibilidad y autonomía para tomar decisiones. Absolutamente todas las decisiones, todos los objetivos, todos los programas que desarrollábamos en la campaña tenían que cumplir con esta metodología que llamábamos SMART, que en español vendría siendo inteligente. En primer lugar, la tecnología nos dio la capacidad de aplicar indicadores a todos y cada uno de los empleados, a todos y cada uno de los colaboradores, de las empresas con las que colaborábamos. Y nos asegurábamos de que cualquier decisión a la hora de comunicar tenía que cumplir con estos 5 objetivos. En primer lugar, que la comunicación tenía que ser, o el objetivo tenía que ser específico. No le decíamos a un colaborador, ve a buscar votos a tu calle. Decíamos, en tu calle hay 4.552 votos posibles, de los cuales aproximadamente la mitad son republicanos, no gastes un céntimo en ellos, no gastes tiempo en ellos.
Hay aproximadamente un 32% que son demócratas. Tampoco gastes dinero ni tiempo en ellos. Céntrate en estos 2.300 votos indecisos. De manera concreta. Los objetivos eran medibles. No le decíamos a la gente, ve a buscar votos. Le decíamos el número exacto que tenían que buscar. Eran metas alcanzables. Todos sabemos que si le das una meta a un profesor, a un colaborador, a un empleado que no es verdaderamente alcanzable, se desmotiva y por lo contrario, si le das una meta que es demasiado fácil, la alcanza y no sigue emocionado ni ilusionado. Tenían que ser relevantes. Yo sabía exactamente bien cuáles eran mis indicadores de cómo medíamos el rendimiento, cuáles eran mis indicadores diarios, pero también al mismo tiempo sabía cómo esos indicadores estaban asociados a los indicadores de mis jefes o de mis empleados. Y por último, que estaban acotados en el tiempo. Teníamos una serie de objetivos por meses, por días incluso, para explicar lo que teníamos que hacer. En segundo lugar, la tecnología nos permitió transformar por completo la información y la forma con la que comunicábamos, no solo con los empleados, sino también con los votantes potenciales. Esta foto que ven aquí es una foto tomada en campaña, es una foto real. Joe el granjero, Joe the farmer le llamábamos. Y esta foto la quería compartir con ustedes porque se sacó en una oficina en Iowa. No es una zona rural de Iowa, no sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en ese estado, es un sitio francamente interesante, lleno de grandes plantaciones y la gente es muy peculiar, digamos. Este señor Joe llegaba todos los días a las 4:15 después de trabajar en un tractor rojo, me acuerdo, la visión era increíble, estábamos en ese sitio durante una semana y volvemos atrás, llegaba Joe y a trabajar durante 2 horas de voluntario. Aprendí mucho de este señor. La plataforma le daba a él una serie de herramientas para que pudiese bajar un guión para hablar con otros granjeros que vivían en la misma región, en la misma zona que él. Me di cuenta muy pronto que él era un mejor comunicador que yo. ¿Saben por qué? Porque él entendía muy bien a esos votantes que eran como él. Yo había nacido en Europa, me había formado en las mejores universidades estadounidenses, había trabajado en muchas campañas políticas en el oeste del país, pero yo no entendía en absoluto ni el idioma ni la cultura de las personas a que él llamaba. Cuando llamaba a otro granjero para hablarle de por qué Obama quería apostar por una reforma inmigratoria o si quería contarles qué podíamos hacer para combatir el cambio climático, no les hablaba del IPCC, el panel intergubernamental de las Naciones Unidas, no le hablaba les decía, tú que estás en el campo, estás viendo cómo el cambio climático está afectando tu cosecha y cómo las catástrofes medioambientales y climáticas tienen un impacto directo en tu familia y en mí. Y les hablaba de una forma que les llegaba a ellos. Y aprendimos que muchas veces es tan importante o más el portavoz que el mensaje que compartimos con ellos. Un profesor que no conoce a su estudiante no puede trascender y ser mentor. Y en gran medida de eso se trata, de buscar herramientas tecnológicas que nos permitan analizar quiénes son nuestros clientes, entre comillas, y cómo llegamos a ellos. Ese portavoz tiene que ser capaz de hablar ese mismo idioma y compartir los mismos valores. Quiero compartir con ustedes el caso de los call centers, los centros de atención telefónica, para explicarles cómo en Estados Unidos marcaron un antes y un después a través de la tecnología. Hasta ese momento los centros de atención telefónica eran centros donde invitábamos a gente de voluntarios o los contratábamos para venir a hacer llamadas telefónicas. ¿Cuál era el problema? Alquilábamos un lugar con 4.000 líneas de teléfono, traíamos a la gente para hacer llamadas, pero desafortunadamente la gente solo podía venir a trabajar o antes del trabajo o después del trabajo. Alquilábamos el call center durante 4 meses, pero entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde no había nadie trabajando. Al liderazgo de la campaña se le ocurrió la idea de colgar las bases de datos y toda la información en la red y que todo el mundo pudiera acceder a ella. En ese momento, hasta ese momento para todos nosotros la información de la campaña era el tesoro mejor protegido y no queríamos compartirlo con nadie. Esto fue absolutamente disruptivo porque nos permitió que muchísima gente en cualquier parte de Estados Unidos, un continente de 340 millones de personas, cualquier persona pudiese acceder a la información y pudiese hacer llamadas telefónicas desde su casa utilizando una plataforma de IP. Nos permitió tener una interacción bidireccional donde la persona no solo comunicaba, sino recopilaba información para alimentar la base de datos
con indicadores que luego nos permitía ser más eficaces en la segunda llamada telefónica. Revolucionó la forma de comunicación porque lo que hicimos fue no solo distinguir y definir los segmentos, sino que en los call centers podríamos invitar a hispanos, abogados, mujeres que vinieran a hablar con mujeres hispanas abogadas en otra parte del país y hablaban su mismo idioma y tenían un guión que les facilitábamos y que se segmentaba por mensajes y por prioridades con cada una de esas personas con las que hablábamos. El canal de comunicación se determinaba en función de la persona. Esta gran base de datos que era capaz de analizar tanta información le permitía a la persona que iba a hacer una llamada no solo identificar quién era la persona, sino qué temas le preocupaban. Específicamente le permitía decir de qué manera me comunico con él. Si es un joven entre 14 y 22 años, no le manden un correo electrónico, mándenle un WhatsApp, porque no ven el correo electrónico. Si es un padre de familia entre 30 y 45 años, mándenle un correo electrónico, la forma más efectiva. Si es un jubilado de 65 años, le mandábamos una carta a su casa. Y eso simplemente era el canal de comunicación, pero los temas eran completamente distintos. Si era un joven que acababa de terminar la carrera universitaria, y habían 4 temas que le preocupaban: el empleo, la educación, pagar las deudas que tenía con la universidad. Pero si era una persona padre de familia, probablemente los temas eran totalmente distintos. Lograr segmentar para definir no solo el canal de comunicación, sino qué portavoz era el más efectivo y cómo personalizábamos el mensaje. Pongo aquí como ejemplo el tema de la reforma inmigratoria. Cuando decidimos comunicar cuál iba a ser el objetivo de Obama de llevar a cabo una gran reforma inmigratoria, éramos capaces de definir y alterar el mismo mensaje en función a la persona con la que hablábamos. Sabíamos, por ejemplo, que entre los 54 millones de hispanos que viven en Estados Unidos, el 69% de ellos tiene o conoce a alguien que es o ha sido indocumentado, ilegal, en Estados Unidos. Y por consiguiente, cuando hablábamos de por qué teníamos que llevar a cabo una reforma inmigratoria, apelábamos a la idea de que era absolutamente injusto tener a un ser humano sin acceso a educación, sin acceso a un sistema de sanidad pública, y el por qué tenía un impacto directo eso en la salud pública de los demás. Pero si era una persona anglosajona, en edad de 30, 40 años, su gran preocupación era cómo los inmigrantes podían quitarle el trabajo. Y les explicábamos por qué, independientemente que eso fuese cierto o no, la reforma migratoria era necesaria, porque, entre otras cosas, no había suficientes empleados en el mercado para que pudieran financiar su jubilación. Era el mismo mensaje de que necesitábamos una reforma inmigratoria. Lo que cambiaba era el segmento, el canal y el portavoz, gracias a esa plataforma digital. Esto que ven aquí es un ejemplo de esa plataforma. Una persona que llega al call center, al centro de atención telefónica, para dedicarnos 2 horas de su tiempo a hacer llamadas telefónicas. Se encontraba con esta interfase. En primer lugar, el nombre de la persona, podía hacer un clic incluso y muchas veces tener información de las conversaciones anteriores que habían tenido otros empleados o voluntarios de la campaña. En particular, ya la base de datos había segmentado a esta persona como una persona cuyo tema principal de interés y prioridad era la disminución de los impuestos para la clase media. Y le dábamos instrucciones, primero de revisar el guión que le habíamos dado en función a qué temas tenía que contarle a esa persona. Y luego tenía que llamarlo, tenía un guión con una serie de opciones, con muchísima flexibilidad en función al tipo de respuesta que le diera la persona. Esto que ven aquí es literalmente un ejemplo de guión en el que, en función a la respuesta, si era sí o no, había un árbol de decisiones que llevaba al empleado por un lado o por otro. Este que ven aquí también es otra interfase muy interesante, y les voy a dar algunos ejemplos de lo que permitía. He estado revisando, de hecho, varias de las interfaces que utilizan los colegios católicos y me sorprende que están tan avanzados. Lo que voy a hablar a partir de ahora es un paso más allá de simplemente tener una plataforma tecnológica con la que comunicar. De lo que voy a hablar ahora es cómo se incorpora el Big Data a esa plataforma para analizar la información que tienen ustedes hoy sobre los padres, sobre los niños, los temas que le preocupan, muchísimos otros indicadores que le pueden permitir tomar decisiones de una forma mucho más ágil y efectiva. Esto que ven aquí era el interfase que tenía cualquier empleado de la campaña. En primer lugar, yo podía ver a las 4 personas que estaban a mi cargo más inmediato o bajo mi estructura organizacional inmediata. Podía ver el perfil de ellos, quiénes eran. Podía mandarles un email directo, un WhatsApp o un SMS en función al canal que quisiera utilizar. Podía llamarlo directamente a través de mi teléfono utilizando una plataforma IP.
Podía cualquier simpatizante de la campaña entrar a la plataforma, poner su dirección e inmediatamente salía un mapeo de dónde estaba él y cuántas personas vivían alrededor de él que eran voluntarios de la campaña. En su propio edificio se ponían en contacto y podían crear sus propias actividades, movilizaciones, eventos entre ellos. Se creaban redes. Podíamos conectarnos directamente y crear la formación de redes de interés. Les digo una cosa, le llamábamos redes de afinidad. En la última campaña de Obama habían 9.500 grupos formados en Estados Unidos. Se los podrán imaginar. Hispanos por Obama, abogados por Obama, hispanos, católicos, abogados por Obama que viven en Iowa. O sea, de esa manera podíamos seguir segmentando, pero la idea era buscar grupos de afinidad donde las personas podían encontrar un espacio de valores comunes para poder comunicar de una forma más efectiva. Si cualquier empleado de la campaña tenía que hablar con alguien sobre un tema que desconocía, podía entrar directamente a la página web y bajarse presentaciones, vídeos de formación para que se volvieran de manera directa, absolutamente familiares con el concepto y pudiera incluso definir qué temas tenían que resaltar. No los voy a aburrir mucho más con esta plataforma. Teníamos incluso capacidad en esa plataforma de no solamente identificar a votantes indecisos, sino incluso intentar definir quiénes alrededor de ellos podían tener una influencia directa en ellos como líderes de opinión. Y la tercera idea que quiero compartir con ustedes sobre cómo y por qué la plataforma cambia por completo la estructura organizacional de la campaña y de cualquier empresa tiene mucho que ver con el Big Data y particularmente cómo se aplica para tomar decisiones. Transforma la relación con el votante. Déjenme decirles cómo el Big Data nos permitía no solamente segmentar. Les mencionaba anteriormente que un solo mensaje, como podía ser la reforma migratoria, podía llegar a 10 segmentos demográficos distintos de 15 formas distintas. Correos personalizados de direcciones con un marketing directo de tú a tú. Y esto, desde luego, es una forma totalmente disruptiva de comunicar. En un colegio donde si eres capaz de identificar qué padre tiene un segundo hijo a punto de iniciar la edad escolar, el tipo de temática que le puedes hacer llegar es muy distinta al padre que tiene un hijo a punto de terminar el bachillerato. Quizás para entender el rol que juega el Big Data, comparto con ustedes esto que ven aquí. El papel que jugaron las redes sociales en Estados Unidos fue determinante y a nadie se le escapa. Quizás lo que no es tan intuitivo, fácil de entender, es que las redes sociales de por sí no significan absolutamente nada y de hecho son un canal bastante ineficiente, a menos que tengan detrás una gran plataforma tecnológica. La idea, para mí, cuando lo logré entender, es la diferencia entre hablar y comunicar. La persona que habla y dice palabras y aquella persona que piensa en qué palabras va a utilizar para ser un comunicador más efectivo. En ese sentido, la plataforma, el CRM, la base de datos que utilizaba Big Data era el cerebro. Y las redes sociales eran los labios, la boca. Lo importante era identificar a ese votante potencial para luego definir los temas que eran de mayor importancia para él. Les voy a dar algunos ejemplos de cómo se utiliza esa plataforma de Big Data. Les comentaba anteriormente que lo que vino a hacer fue permitirnos recopilar muchísimos datos, literalmente millones de datos, para luego analizarlos y utilizarlos para la toma de decisiones diarias. Les doy un ejemplo. Con el código postal, el nombre de una persona y la marca de coche, éramos capaces de predecir si esa persona era republicana o demócrata con un 97% de probabilidades. Y les voy a decir cómo. Digamos que en Oviedo, supongo, debe haber, utilicemos Madrid quizás porque lo conozco un poco mejor, pero debe ser exactamente igual en Oviedo, lo que se llaman los barrios dormitorios, ¿no? Una persona que se llamaba Joe Smith, el código postal era 02130 y tenía un Cadillac. Joe Smith me decía el sexo de la persona, si era hombre o mujer, incluso podía decir mucho más si se llamase García o Chu. Pero bueno, con un nombre tan sencillo como Joe Smith podíamos identificar, al cruzarlo con el código postal, dónde vivía. Y resulta que esa persona vivía en un barrio similar a Pozuelos.
Pues Oviedo tendrá exactamente lo mismo. El barrio de Pozuelo se caracteriza en Madrid porque la inmensa mayoría de los ciudadanos que viven ahí son padres de familia, profesionales, con una capacidad económica muy superior a la media, con unos estudios académicos muy superiores a la media, con hijos en edad escolar de 2 y 3 hijos, y ellos están en edades entre 30 y 45 años. Incluso podemos aprender mucho de sus hábitos de consumo. Cruzábamos los datos de manera continua en ese código postal con las encuestas. Y sabíamos que si era mujer y vivía en ese código postal, los 3 temas de mayor interés para esa persona eran la educación de sus hijos, los impuestos y, en tercer lugar, el transporte público, porque para entrar y salir de Madrid les costaba continuamente y se enfrentaban a problemas obviamente de colapso, de tráfico y demás. Si era hombre, las propiedades o las prioridades cambiaban y el tema número 1 eran sus impuestos y el segundo era la educación de sus hijos. ¿Por qué les doy ese ejemplo? Porque si éramos capaces de segmentar de esa manera, en primer lugar lo que hicimos fue liberar recursos para no gastar un céntimo en una persona que no va a votar por mí, ni tampoco para el que ya va a votar por mí. Permite liberar recursos para centrar el tiro en ese indeciso o indecisa, pero también permite cruzar datos de manera específica. Al final, después de haber hecho todo ese análisis, si tenía un coche europeo era demócrata y si tenía un coche americano era republicano. Y era importante porque es lo que te da Big Data, lo que te da el análisis de la información, es ser mucho más eficaz con los recursos limitados que tienes. Esto que ven aquí, la fotografía, es una fotografía de la campaña de lo que llamamos La Cueva. Fue la primera vez que se creó un equipo de Big Data. Habían aproximadamente 27 chicos jóvenes de unos 20 a 25 años, matemáticos, personas, hombres y mujeres totalmente raritos, entre comillas, porque dormían y vivían en esa cueva. Le llamábamos La Cueva porque, como verán, era un sitio oscuro. Yo no sabía, por ejemplo, que los ordenadores van mucho más rápido si hace frío. No se podía entrar ahí, tenía el aire acondicionado a tope. Digo que eran raros porque vivían una realidad distinta a la nuestra, entendían el poder de los números. A alguien se le ocurrió la idea, que pienso que podría ser aplicable a los colegios católicos, que una manera de comunicar era llegar a los influyentes. Y creamos una base de datos, nos pusimos a identificar a lo largo y ancho del país, por códigos postales y por municipios e incluso por barrios, cuáles eran las personas más influyentes, independientemente de su color político, religión. No nos interesaba simplemente que su ideología, independientemente de cuál fuera su ideología, de que en algún momento, en algún tema, comulgaran con nosotros, que en algún tema tuviesen una sintonía de valores con nosotros. Y pongo el caso del cambio climático, con un apellido como Verde, como comprenderán, es un tema importantísimo para mí. Identificábamos a una persona que era republicana, pero que en el tema de cambio climático estaba totalmente de acuerdo con nosotros. Lo identificábamos, le pedíamos permiso para ponerlo en la base de datos y le decíamos, ¿está usted de acuerdo con que en el momento que usted quiera nos pueda pedir información sobre el tema de cambio climático? Le dimos una app donde la persona, si mañana lo invitaban a participar en un programa de radio o le hacían una entrevista, él podía 2 minutos antes mandarnos un SMS, un WhatsApp con la palabra cambio climático, Acuerdo de París, e inmediatamente a su teléfono recibía argumentos, casos, cifras, estadísticas que podía utilizar él en su discurso, en su entrevista. Y estaba siendo un portavoz para nosotros. Y todo esto se hacía de forma automática con la base de datos. Otro ejemplo que quiero compartir con ustedes de lo que significa el Big Data. En esa cueva la inmensa mayoría eran hombres, pero había una chica, Mary Ann, de apenas 22 años. Todos los viernes teníamos lo que llamábamos la política de puertas abiertas, donde cualquier empleado de la campaña podía acercarse a la directiva de la campaña para preguntarnos o comentar sobre cualquier tema. Esta chica llegó una tarde, me acuerdo, entusiasmada, con unos papeles en la mano y nos dijo, he encontrado un análisis interesantísimo que ha arrojado una serie de datos que nos va a permitir recaudar muchísimo dinero. Y David le preguntó, bueno, cuéntanos, ¿y en qué consiste? Y dijo, hemos encontrado, mi equipo y yo, que hay una gran concentración de admiradoras de George Clooney que viven entre Boston y Filadelfia, que tienen entre 40 y 52 años, con un gran poder adquisitivo. David dijo, vale, demócratas, viven en los estados demócratas, votan por nosotros y nos donan a la campaña. ¿Qué hago yo con esta información? Y la chica se nos queda mirando, a David y a mí, y nos dice,
Los viejos sois todos iguales. David tenía 47 y yo 40, ¿eh? Sois todos iguales, no entendéis. A esta niña se le había ocurrido la brillante idea de hacer una rifa. Y por cada donación que alguien hiciera la campaña durante una semana, un periodo de tiempo específico, le dábamos un número para la rifa. ¿Y saben cuál era el premio? Tú y tu mejor amiga se iban a la casa de George Clooney en Los Ángeles en un billete de business class a cenar con George Clooney y con Obama. Recaudamos $17 millones en 24 horas. Eso es Big Data. Sabíamos quiénes eran, sabíamos dónde vivían, sabíamos qué temas les preocupaban y sabíamos qué canal teníamos que utilizar para llegar a ellos. Cuáles utilizaban Pinterest, cuáles utilizaban Instagram, cuáles utilizaban Facebook, qué edades tenían, qué les motivaba. No gastamos un céntimo en esa campaña. $17 millones. En una campaña donde se premia y se identifica la meritocracia, la innovación, el talento, y le das las herramientas tecnológicas. Esto es lo que ocurre. Campañas publicitarias en las redes sociales segmentadas por edad y por sexo, en la temática que es importante para ellos. Otro ejemplo que quiero compartir con ustedes, porque da una vez más fe a esta revolución digital que está cambiando nuestros colegios, nuestras instituciones. Matt Barson era un compañero de campaña, un chico joven, brillante, empresario, vivía en Indiana. En esta misma sesión que teníamos con los empleados, teníamos también entre los directores de la campaña, teníamos una sesión donde la gente podía también tirar ideas, compartir ideas. Y Matt una vez se levanta y dice, yo creo que deberíamos cobrar a la gente por ir a los discursos de Obama. David se queda así mirando y le dice, a ver chico, ¿tú cuánto tiempo llevas en política? A ver, siéntate ahí que te lo voy a explicar. Vamos a ver, mira, para el meeting político en Indiana lo que quiero es que me pidas dinero. Quiero autobuses, te lo doy. Quiero bocadillos, te lo doy. Lo que quiero es que me llenes el estadio de gente. Y si cobras, no va a ir la gente. Se sienta Matt y dice, bueno, en tal caso tendré que devolver las 7.500 entradas que ya vendí. Miren cómo lo había hecho. Utilizando Big Data en la ciudad donde él vivía, en Indiana, a donde iba a venir Obama en una semana, analizó los hábitos de consumo y preferencia musical de los jóvenes entre 18 y 28 años. Identificó cuáles eran las bandas de música locales más populares. Se acercó a los músicos y les invitó a que vinieran a tocar en un concierto en el que iba a hablar Obama. Y les convenció diciendo que lo hacíamos para fomentar la participación de los jóvenes en el proceso electoral. Y vinieron gratis. Hicimos el evento, fue todo un éxito, pero a partir de ahí nunca más lo hicimos, porque queríamos que más gente viniera. Pero de ahí evolucionó la idea que ahora quiero compartir con ustedes. Invitamos, la siguiente vez que hicimos esto, o algo parecido, a Bruce Springsteen. Y lo llevamos a hacer un concierto a 2 estados, Iowa y Pensilvania. No sé, insisto, Iowa es una zona muy rural en mitad de Estados Unidos, la América profunda. Pero era uno de estos estados claves, indecisos, donde podía volcarse hacia nosotros. Y como saben, el proceso electoral en Estados Unidos es bastante complejo y es, si tú ganas un 50% más 1 de todos los votos, te llevas el 100% de los votos del colegio electoral. Con lo cual, Iowa y Pensilvania eran estados muy, muy, muy claves. Y el recurso que teníamos era un voluntario tan importante como Bruce Springsteen para hacer un concierto gratis. Bruce Springsteen y ningún famoso iría a Iowa a dar un concierto en su vida. Pero fuimos. ¿Sabes cuántas personas vinieron? 80.000 personas y 30.000 a Filadelfia. ¿Cuál era el precio de la entrada? La información y los datos de las personas. Podías entrar a la página web, tenías que poner tus datos, te identificabas, te hacíamos preguntas bastante extensas, quién eres, qué educación tienes, dónde vives, etcétera, etcétera, etcétera. El día del discurso, estas 80.000 personas, toca Bruce Springsteen, en mitad del concierto sale Obama con las niñas, con Michelle, da un discurso muy emotivo. Recuerdo la gente, era increíble porque la gente emocionada, llorando. Y en ese momento les pide Obama, después de haberles hablado sobre la importancia de estas elecciones, que por favor sacasen sus teléfonos y le escribieran un SMS, un WhatsApp o un email a
5 indecisos cada uno, durante ese periodo de 20 minutos que iba a durar el intermedio. 80.000 personas, por 5 mensajes, llegamos a 400.000 indecisos sin que nos costara un céntimo. La gran efectividad de esa comunicación se basaba en 2 cosas. En primer lugar, la cultura de participación. Hacíamos que las personas formaran parte de la campaña, que se involucraran, pero también piensen en la efectividad de la fuente. No es lo mismo que alguien lea en un periódico sobre Obama a que tu primo, tu hermano, tu amigo te mande un email y te diga: Antonio, tienes que votar por este hombre, va a cambiar el mundo. Y eso es lo que te permite, una vez más, el Big Data. He aquí el dibujo que quería compartir con ustedes sobre cómo utilizábamos el verdadero valor económico de esa entrada gratuita, de esos datos donde se registraba el nombre, el correo, el teléfono, y luego se analizaba la información con todos esos literalmente miles de indicadores en función a quiénes eran, dónde vivían, nuestras encuestas continuas, online, focus groups, y todo eso se cruzaba para luego darles, en ese caso en particular, una nota. Aquí dice del 1 al 5 porque es el sistema de graduación o el sistema de las notas en Estados Unidos, pero piensen del 1 al 10. Si esa persona, después de hacer el análisis, la base de datos le daba un 1, un 2, un 3, eran enemigos. Republicanos, no gastábamos un céntimo. Si me daba un 4, un 5, un 6, me decía que era un indeciso. Y entonces podía comunicarme con él, pero ya sabía quién era, qué mensaje, qué canal, qué portavoz, cómo, cuándo, con qué frecuencia. Y si era una persona que la base de datos arrojaba un 8, un 9, un 10, no hay nada más efectivo que llamar a una persona que te ama y te adora para pedirle dinero. O para que si no tiene dinero sea voluntario. Pero ya vas a un segmento, vas al barril. Eso es información, ese es el valor del Big Data. He aquí las 2 ideas que he querido compartir con ustedes en mi presentación. En primer lugar, que la innovación es la clave. Es y seguirá siendo durante los próximos años la clave de la competitividad. Y no solo es la clave. Antes en España, en Oviedo, alguien podía venir, innovar una vez y crear un colegio privado especializado, o podía crear una fábrica de embutidos. Esa innovación vivía en él y las siguientes 2 generaciones. Hoy no. La clave es entender que la innovación es continua, porque hoy compites con gente en cualquier parte del mundo, de forma directa. Pero también ustedes pueden competir y captar clientes y captar estudiantes y recursos en cualquier parte del mundo. La clave en la innovación para Obama fue primero ese estilo de comunicar apelando a las emociones que veremos durante los próximos 3 días. Y en segundo lugar, la estructura, la infraestructura tecnológica que le da las herramientas a los empleados, a los estudiantes, a los votantes, a los clientes, para recibir la información cómo la quieren, cuándo la quieren, pero también para recopilar datos y ser nosotros mucho más efectivos a la hora de prestar nuestros servicios. Esto que ven aquí viene a señalizar, de alguna forma simbolizar lo que representó como proceso de aprendizaje para mí esa campaña que cambió mi vida por completo. El día antes de la campaña en el 2012, recordarán que había un empate técnico en las encuestas y estábamos en el cuartel general y hablando con el director de la campaña, lo veo esa noche con los pies encima de la mesa, fumándose un puro, muy tranquilo. Y yo estaba, la verdad, preocupadísimo, ¿no? Y le digo: David, cuéntame, ¿por qué estás tan tranquilo? ¿No te preocupan las encuestas? ¿No te preocupan el empate técnico? Todo puede pasar y hay tanto en juego. Y me dijo: no, vamos a ganar estas elecciones, estoy absolutamente convencido. En el 2012, Romney, el candidato republicano, gastó 3 veces más que nosotros. Invirtió todos sus recursos y su presupuesto de campaña en las redes sociales, en la radio, en la televisión, lo que llamaríamos nosotros el aire, las ondas. Pero nosotros habíamos utilizado el dinero, que era una tercera parte, de forma mucho más efectiva, gracias a la tecnología, a la innovación. Y eso nos permitió llevar a cabo la mayor movilización ciudadana en la historia de Estados Unidos, que finalmente nos dio la victoria. Los dejo con esta idea. ¿Qué tiene
que tienen en común Barack Obama y todos y cada uno de ustedes? Mucho. Antes de llegar a ser presidente de los Estados Unidos y probablemente el hombre más poderoso del planeta, era simplemente un loco, activista comunitario, formador, profesor, que sabía perfectamente bien que tenía que innovar si quería cambiar lo que no le gustaba de la sociedad y, ¿por qué no?, cambiar el mundo. Así que, por favor, no olviden jamás que todos y cada uno de ustedes son unos privilegiados porque aportan a la sociedad todos los días para que sea una sociedad más justa y, ¿por qué no?, para cambiar el mundo. Muchas gracias.